Amados hermanos, amada iglesia, le doy gracias a mi Padre Celestial que me da nuevamente la oportunidad de estar aquí presencialmente, pero también a los hermanos que están allí conectados. La verdad, yo les confieso que para mí ha sido muy dura la virtualidad. No he podido acostumbrarme a esa parte virtual. Me han hecho mucha falta verlos. Pero bueno, también le damos gracias al Señor por la tecnología que nos ha permitido en estos tiempos también seguir compartiendo y estudiando su palabra. En estos últimos tiempos que han sido mucho más difíciles que otras pruebas por las que hemos tenido que pasar, por las que el Señor nos ha permitido pasar, yo he visto muchos propósitos de Dios al permitir estos tiempos difíciles en todo el mundo. Pero en estas últimas semanas he buscado los propósitos para mi vida, para mi propia vida. Porque sí he visto propósitos de Dios para el mundo, para naciones enteras, pero en estas últimas semanas me he propuesto buscar los propósitos para mi propia vida. Así que, ¿qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que hoy toque nuestros corazones, nos revele su palabra? Soberano Dios y Padre, te damos gracias por este nuevo día de vida que tú nos regalas. Una nueva oportunidad, Señor, para servirte, para honrarte, para glorificar tu nombre. Y también para estar aquí reunidos y estudiar y escudriñar las Escrituras, tu bendita palabra, Señor. Padre, yo soy el primero que necesito, Señor, de esto que hoy nos hablas. Yo soy el primero que necesito que tu palabra me transforme, me cambie, Señor, me renueve. Y por eso estoy aquí, Señor, para que en esta congregación podamos escudriñar tus Escrituras, pero que esta palabra transforme nuestro corazón, transforme, Señor, nuestra vida por completo. Habla hoy a cada uno de nosotros, Señor. Lo necesitamos, Padre. Necesitamos de ti y de tu bendita palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y uno de los propósitos específicos que he encontrado para mi vida por estos tiempos es que he podido replantear mi fe. He podido replantear mi forma de actuar ante las circunstancias adversas, no solamente en mi vida personal, en mi vida familiar, y más aún en la problemática del mundo que nos rodea. Y en este recapacitar, en este parar un momento y decir, Señor, háblame por medio de tu palabra, pues allí corro a la única fuente inerrante, veraz, la palabra de Dios. Y entonces surge una pregunta, y este es el título de este mensaje, lo podemos ver allí. ¿Vivimos o solo existimos? Es la pregunta que yo me hacía, y voy a la palabra para estudiarla. Para todos nosotros, los cristianos, los que hemos hecho de Cristo Jesús el Señor de nuestras vidas, es muy claro. Tenemos la firme convicción de que nuestra salvación y la vida eterna dependen
de la encarnación, de la vida, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez para aquellas personas que allí en la virtualidad nos escuchan, tal vez aquellas personas que no han aún tomado la decisión por Cristo, estas son las buenas nuevas de salvación. Ese es el verdadero evangelio. En Cristo hay salvación y vida eterna, pero también hay muerte eterna separados de Él. Y hoy quiero que estudiemos juntos dos declaraciones de Jesús que daban respuesta a esta pregunta que yo me hacía, buscando los propósitos específicos para mi vida. Y espero que hoy el Señor también toque cada corazón y pueda encontrar ese propósito para su propia vida. Y vamos a estudiar hoy en la palabra estas dos declaraciones de Jesús contenidas en un solo versículo. Juan 11, 25 y 26, dos versículos cuando el Señor nos dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Así que queremos estudiar hoy juntos estas dos frases: resurrección y vida. Y vamos a empezar por la resurrección. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14. Dice la palabra: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Una noticia triste o una pregunta, un interrogante triste. Pero ahí mismo en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo ha resucitado de los muertos. Así que, como primer punto, la resurrección de Cristo trae esperanza a nuestras vidas. La esperanza que nos debe mover, que nos debe fortalecer, más aún en medio de la tormenta, más aún en medio de la problemática que estamos viviendo. Ahí está nuestra esperanza. Cristo ha resucitado. Cristo vive. Por estos tiempos ha sido muy evidente, inclusive en personas creyentes, pero más aún en las no creyentes, el temor a la muerte. Veía en las noticias un reportero que entró a una UCI en un hospital y escuchaba el clamor de muchas personas: no me dejen morir, no me dejen morir, yo quiero vivir. El temor a la muerte. He compartido con muchas personas creyentes y también he podido evidenciar el temor a morir. Y por estos días es muy común. No porque no haya habido muerte física antes, siempre la ha habido, pero en estos tiempos ha sido más evidente el temor a morir. Hay algo bien especial para nosotros, los que hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús. Hermanos, solo podremos experimentar en plenitud la resurrección de Cristo cuando hayamos perdido el temor a la muerte. .
Cuando hemos depositado toda nuestra confianza en Cristo, tenemos la plena seguridad a dónde vamos a ir. Tenemos la plena confianza que nos vamos a encontrar con nuestro Señor y Salvador. Como dice aquella canción, si he esperado esto toda mi vida de cristiano, de creyente, espero encontrarme cara a cara con mi Señor y Salvador. Ese será el día más feliz de mi vida. Perder el temor a la muerte nos permite experimentar en plenitud la resurrección de Cristo. Esta es nuestra mayor esperanza. Esta debe ser nuestra mayor fortaleza. Cristo ha resucitado. En segundo lugar, la resurrección de Cristo nos da la victoria sobre el pecado. Tenía aquí un versículo de Primera de Pedro, si quieren por favor buscarlo. Capítulo 2, el versículo 24. Sebastián, por favor, ¿nos quiere leer ese versículo? Sí, señor. Amén. El Señor mismo llevó todo nuestro pecado a la cruz y allí venció. Y por eso la resurrección de Cristo nos da la victoria sobre el pecado. Cuando vamos a la cruz del Calvario, cuando vamos con ese corazón contrito y humillado a los pies de Cristo, somos libres de la esclavitud del pecado. Somos perdonados. La sangre de Cristo nos hace libres de esa esclavitud, de esa práctica del pecado. Pero no solo debemos ir al Calvario, también tenemos que ir a Pentecostés. Y ustedes me dirán, ¿pero qué es eso de ir a Pentecostés? Ir a Pentecostés no es otra cosa que permitir entregar al Espíritu Santo todas las áreas de nuestra vida para que Él las conduzca, para que Él nos guíe. Eso es ir a Pentecostés. Vamos a la cruz del Calvario, somos perdonados, lavados por la sangre de Cristo, pero también acudimos al Espíritu Santo, que por su gracia nos capacite para vivir una vida que al Señor le agrade. Vamos a la cruz y vamos a Pentecostés. Y esto no es algo de cada 8 días, tal vez es a diario. Necesitamos ir a diario. Yo no sé ustedes, hermano, a diario yo fallo. A diario le fallo al Señor de una u otra forma. Entonces a diario me presento en la cruz. A diario voy al Calvario para ser limpiado por la sangre de Cristo. Pero a diario también debo ir a Pentecostés para dejar toda mi vida en manos del Espíritu Santo, que nos guía, que nos redarguye, que nos exhorta. Como tercer punto, la resurrección de Cristo le da sentido, perspectiva, profundidad a nuestras vidas. Y ahí sí estamos en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
perspectiva, sentido, profundidad a nuestras vidas. La excelencia del conocimiento del Hijo de Dios. La excelencia del conocimiento de nuestro Señor y Salvador. En Filipenses capítulo 3, versículo 14, dice la palabra: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es nuestra perspectiva, proseguir a la meta. Pero ¿cuál es la meta? Nuestra meta está en Cristo. Nuestra meta es cuando lleguemos a su presencia, cuando nos encontremos cara a cara con Él. Cuando tengamos que dar cuenta de nuestra vida. Yo creo que esa es nuestra meta. Proseguir a esa meta, a ese supremo llamamiento en Cristo. Esa debe ser la perspectiva de nuestra vida. El sentido de nuestra vida, la profundidad de nuestras vidas. Crecer en el conocimiento del Hijo de Dios y proseguir de su mano, sin soltarme de su mano. Siempre con nuestros ojos puestos en Cristo. Cristo habitando en plenitud. Escuchen, en plenitud en nuestras vidas. Esto es experimentar la resurrección de Cristo. Esto es lo que nos motiva, lo que nos mueve. ¿Y qué podemos decir de la vida? Ya vimos estos 3 puntos en cuanto a la resurrección. La resurrección de Cristo trae esperanza a nuestras vidas. La resurrección de Cristo nos libra de la esclavitud del pecado. La resurrección de Cristo le da sentido, perspectiva, profundidad a nuestras vidas. ¿Y qué de la vida? ¿Qué podemos decir? Cristo mismo declaró: yo soy la vida. En mí está la vida. En el libro de Efesios capítulo 2 versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él es la vida. Él nos ha dado la vida porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo, con su obra redentora en la cruz del Calvario, cuando entregó su vida y derramó hasta su última gota de sangre por nosotros, por nuestros pecados, nos dio vida eterna. Todo aquel que se acerca a Cristo con un corazón contrito, humillado, arrepentido, es perdonado y limpiado de su maldad. Él nos ha dado vida eterna. Por tanto, es nuestro deber vivir para Él. Vivir para Él. Romanos capítulo 14, versículos 8 y 9, dice la palabra: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y aquí Pablo es muy claro, y para mí este vivir
Si vivimos es esta vida. Considero yo que es aquí donde debemos vivir para el Señor, vivir para nuestro Jesús. Pero también si morimos, vamos a morir para Él. Y esta muerte también creo yo que es la muerte física. Cuando partamos de este mundo, vamos a estar con nuestro Señor, Salvador y Creador, Cristo Jesús. Y vivimos, yo creo que es aquí, vivir para Él. Y cuando morimos, nuestra muerte física, creo que aún más vamos a estar con Él, porque la palabra lo declara. En esta vida, o cuando traspasemos esta brera de la vida física, estaremos más aún con el Señor. Somos de Él. Vivos o muertos somos del Señor. Es por eso que nuestra vida debe estar escondida en Cristo, viviendo para Él cada día debemos vivir para Él. Podríamos preguntarnos, pero bueno, ¿qué es vivir para Cristo? Es simplemente, bueno, no es tan simple. En verdad es difícil. Pero vivir para Cristo es que todo lo que nosotros pensamos, digamos y cómo actuemos, le dé a Él la gloria, la honra y la alabanza que solo Él merece. Eso es vivir para Cristo. Que nuestro actuar diario le dé a Él la gloria, le honre. Que todos nuestros pensamientos estén centrados en Él. Que todo lo que hablamos exalte su nombre. Eso es el vivir para Cristo. Y definitivamente esto no puede ser algo de un día sí y otro no. Y en este sentido, hermanos, yo no estoy hablando aquí de la salvación, pero lo que sí puedo decirles es que en mi propia vida he analizado que hay días que solo he existido. Y debo analizar cada día de mi vida. Al final del día, hoy viví o solo existí. Si ese día mi vida no honró a Cristo Jesús, si ese día mi vida no obedeció la palabra, solo existí. Y les digo, no tiene nada que ver con la salvación, porque podríamos pensar, bueno, somos salvos y esto se pierde o no se pierde, o es otro tema. Pero sí puedo establecer algo. Cada día de mi vida debo hacer ese balance. Hoy, ¿qué pasó en mi vida? ¿Viví o solo existí? Porque si Cristo es la vida y vivo para Él, entonces puedo decir con plena convicción que viví. Y esto es diario, permanente. Cada día debo tomar la decisión de vivir para Él. Y que no pase ese día y solo haya existido. Como conclusiones, mis hermanos, si no vivimos cada día para Cristo, si cada día nuestro pensar,
hablar y actuar no exalta su nombre, no glorifica su nombre, no proclama su nombre, solo hemos existido. Solo hemos existido. Y es algo diario, personal, íntimo en nuestra relación con Él. Como segunda conclusión, la resurrección de Cristo. Y esto no es opcional. Para nosotros los creyentes debe traer esperanza. La resurrección de Cristo nos da la victoria sobre el pecado, sobre la esclavitud. No nos da perfección, que nunca vamos a caer, no. Nos da la victoria sobre el pecado, sobre la esclavitud, sobre la práctica del pecado. La resurrección de Cristo le debe dar sentido, perspectiva, profundidad a nuestras vidas. En tercer lugar, no solo debemos ir al Calvario y ser perdonados, porque esto es totalmente bíblico y verdadero. Vamos a la cruz, vamos al Calvario y la sangre de Cristo nos limpia, pero también tenemos que ir a Pentecostés, como les decía, y esto es dejar toda nuestra vida, permitir que toda nuestra vida sea guiada por el Espíritu Santo de Dios. Es cierto, el Espíritu Santo mora en cada creyente. Pero también la palabra dice que muchas veces entristecemos al Espíritu Santo. No entristezcáis al Espíritu Santo. ¿Y cómo podría pasar esto? Cuando no vivimos para Cristo. Cuando nuestra vida no refleja el carácter de Cristo. Cuando nuestra vida no declara la verdad del Evangelio. Ese día solo hemos existido. Y gracias al Señor por cada día de vida que nos regala. Porque cada día podemos recapacitar y suplicarle que nos transforme, que nos cambie, que anhelamos vivir para Él y no solo existir. Hermanos, esta ha sido mi reflexión en estas últimas semanas. Y les puedo decir que analizando mi vida, han habido muchos días que solo he existido. Por eso le clamo al Señor. No quiero que pase un solo día sin que yo viva para ti, Señor. Un solo día en que tu palabra sea práctica en mi vida. Un solo día, que no pase un solo día sin que yo declare tu gloria. Sin que yo manifieste que tú eres mi Señor y Salvador. Y que el mundo, todos los que me rodean, puedan ver la gloria de Cristo en mi vida. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que cada día de nuestras vidas podamos realmente vivir? Y la vida es Cristo. Él fue muy claro cuando dijo: yo soy la resurrección y la vida. Soberano Dios y Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es tan precisa,
Por eso dice que es como esa espada de doble filo que traspasa nuestro corazón. Es así como la he sentido en mi vida, Señor. Padre, yo te suplico en esta mañana, Señor, que no hayan más días en mi vida en el que solo exista, sino que cada día yo viva para ti y por ti. Que siempre mi vida esté escondida en Cristo. Que las perspectivas de mi vida sea conocerte a ti cada día más, Señor. Tener una relación más íntima, más personal, cada día contigo. Padre, sabemos que esto no es para nada fácil y que nuestra pobre humanidad no lo podemos lograr. Pero tu gracia nos capacita para hacerlo, Señor. El ir a Pentecostés y dejar toda nuestra vida en manos del Espíritu Santo. Ahí vemos tu gracia que nos capacita para poder vivir de una forma que te agrade, para vivir realmente, Señor. Aquí están nuestras vidas, Señor. Aquí está mi vida necesitada de ti. Necesito vivir escondido en Cristo para poder decir con plena convicción al final de cada día de mi vida: hoy he vivido y no solo he existido. Gracias, Señor. Gracias. Solo debe haber gratitud en nuestro corazón por ti, oh Señor Jesucristo, por tu obra en la cruz. Te pedimos, Señor, que podamos experimentar a plenitud la resurrección de Cristo en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios. Amén.